Sean bienvenidas y bienvenidos al curso Violencia de Género contra las Mujeres, fortalecer la prevención desde los medios de comunicación, y en específico a la sesión número 1, donde veremos la comunicación estratégica con enfoque de género en el sector mujer y poblaciones vulnerables. Para esta sesión vamos a revisar primero unos conceptos básicos que debemos manejar previamente para entrar de lleno al tema principal. Y luego vamos a ver algunos ejemplos y orientaciones que hemos preparado para esta sesión. Veamos a continuación los conceptos básicos sobre género, violencia y enfoque de género. Como seguro ustedes deben conocer, el género es aquella construcción cultural donde se asigna, de acuerdo al sexo de las personas, diferentes espacios, roles y atributos. Es conocido por muy conocido este concepto, donde lo que nos dice es de que las sociedades han asignado a mujeres y hombres estos roles diferenciados, estos mandatos que deben cumplirse, ¿no? Y a las mujeres en este caso les correspondería un rol reproductivo, también estar inmersas en el espacio doméstico, se hace cargo del cuidado de los hijos e hijas o personas adultas mayores con enfermedades, así como tener una posición de subordinación. En cambio, los hombres tendrían un rol más activo, productivo, un trabajo remunerado, y también asumir el poder, la responsabilidad, ser proveedores y finalmente tener la autoridad y el dominio, ¿no? Asimismo, el género como categoría nos dice que esta diferenciación que existe entre hombres y mujeres va a construir además relaciones de poder, relaciones jerárquicas donde las mujeres van a tener una valoración menor que los hombres y por tanto una situación de subordinación respecto a ellas y ellos. Este concepto de género además se apoya en otros elementos donde que se han definido como los agentes socializadores de género, que lo que van a producir es una van a producir que géneros, sujetos generizados, ¿sí? Esto lo que va a pasar es que van a confluir algunas instituciones, ¿no? Donde las personas interactuamos y que van a determinar cómo somos, quiénes somos, cómo nos comportamos, ¿no? Y entre ellas están la escuela, los medios de comunicación, el Estado, el lenguaje y la iglesia a la cual pertenezcamos, ¿no? Entonces estas instituciones lo que van a hacer es instalar en nosotros, esas formas de ser mujer que aparentemente son fijas, ¿no? Estables, cuando en realidad lo que sabemos es de que no es tan así, más bien va cambiando de acuerdo a una cultura, un momento histórico, la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y esto va a tener relación con otro concepto importante que es la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad nos dice que adicionalmente a esta construcción de género que vivimos hombres y mujeres y personas de la diversidad, nos permite ver cómo la identidad de una persona no solamente está cruzada por el género y el sexo, sino además también por otros factores de discriminación o de desigualdad como la clase, la raza, la etnia. O la condición de discapacidad, el origen, el idioma, también la pertenencia étnico-racial. Y lo que nos ayuda a entender este concepto es que no es la superposición, ¿no?, de una y otra condición, sino más bien que estas se cruzan, cambian y afectan de forma diferenciada incluso a un mismo grupo, ¿no? El ejemplo que les traemos aquí con la imagen nos deja ver cómo la condición de mujer se puede agravar si además es mujer migrante, si además es mujer afro, inmigrante, y si es que uno, o en este caso esta mujer, que además ha caído en una red de trata de personas, no va a ser, en otras condiciones va a estar mucho más discriminada, mucho más vulnerable, y van a también nos va a permitir darnos cuenta de esta diversidad con la que tenemos que también abordar la solución a sus problemas. Esto que es un poco duro de entender, un poco teórico, de una manera muy concreta, la autora Rita Segato lo define como que
el sistema de género es un orden político que se basa en el control y el disciplinamiento y la opresión de las mujeres. ¿Y cómo podemos ver este orden, ¿no?, que establece este control, disciplinamiento y opresión en otro concepto, ¿no?, que es la violencia basada en género? La violencia basada en género, según nuestra normativa, es ese acto que cause daño, sufrimiento a una mujer por su condición total o que no responde ¿no?, a los roles de género esperados. Y eso lo podemos ver, un poco también entrando al tema que nos reúne hoy día, es en cómo los medios reproducen esa violencia y al mismo tiempo sirven para instalar en nosotros, estas formas de comportamiento, ¿no? Estos mandatos que nos dicen cómo debemos ser hombres y mujeres. Aquí el titular nos cuenta que un hombre ha desfigurado a su conviviente porque no le gustó que tomara con sus amigos, ¿no? Nos dice además que la ha atacado con puñetazos y con una piedra. Y bueno, cayendo en el sensacionalismo, este medio incluye fotos, ¿no?, que es una forma de jalar al lector o a la lectora para que ingrese a ver la noticia. Cuando el medio nos relata esta situación, nos está mandando dos mensajes, ¿no? Manda este mensaje que le dice a los hombres que así se tienen que comportar, ¿no? Que tienen que poner ese orden, ¿no? Asumir ese poder, esa autoridad, y que tienen que corregir a las mujeres. Y a las mujeres nos manda el mensaje que debemos cumplir con también el mandato de ser la buena mujer, ¿no? La que es la obediente, la que no sale a la calle, la que no toma, ¿no? Que guarda las formas, ¿no? Que es una mujer de su casa, ¿sí? Y eso que nos envían los medios de comunicación, ¿no? Y que nosotras recibimos y lo normalizamos, ¿no? Lo naturalizamos, sale, o sea, aflora, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿no? En esta encuesta nacional que se hace cada 3 años, que es la ENARES, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, donde el 27.2% de la población contestó que sí, que la mujer debe recibir alguna forma de castigo si le llegase a faltar el respeto a su esposo o su pareja, ¿sí? Entonces, esto que quizás para nosotros que trabajamos con el tema de violencia nos parece increíble o ¿no?, inaceptable, ¿no? Que suceda tanto el hecho como este grupo de personas que opinen de esa forma, es algo que está presente en el imaginario de nuestra sociedad. Por algo decimos que siempre nuestra sociedad es una sociedad machista, sexista, ¿no? Y esto, en resumen, cuando revisamos el concepto de violencia basada en género, hay que entender que no es por la condición de ser mujer, ¿no?, por esta constitución biológica o física, sino más bien es porque es lo que representa el ser mujer, ¿no? Este ideal de mujer, ¿no? Y que es esta idea de esta mujer buena, ¿no?, que siempre obedece. En tanto, el sistema de género que lo han trabajado las feministas y las académicas de género, también nos han compartido otro concepto que nos sirve mucho, que conjuga tanto género como interseccionalidad, ¿no? Y lo que nos dice es que el enfoque de género es una herramienta analítica que nos permite ver esas diferencias, desigualdades, verlas, interpretarlas, ¿no?, analizarlas, encontrarles un motivo, una causa, en qué situación se da, cómo se da, pero también nos permite proponer acciones para cambiar la situación de desigualdad que existe y contribuir finalmente a cerrar las brechas de género, ¿no? Este enfoque lo podemos aplicar no solamente a las políticas públicas, sino lo podemos aplicar a nuestra vida misma y en todas las actividades que hagamos. Por eso es de que a continuación vamos a ver cómo es que el enfoque de género contribuye a la comunicación institucional. Hemos visto o sabemos, tenemos una idea general de que la comunicación es exacto, ¿no?, de interactuar con otro, de recibir un mensaje, ¿no?, transmitir lo que éste lo entiende, que nos lo regrese en un continuo, pero que produzca un efecto, ¿no? En el caso de la comunicación institucional, lo que va a hacer es aquella comunicación donde se tiene un propósito, ¿no?, específico, para el caso de las entidades públicas, como las que
las que ustedes pertenecen, lo que va a buscar es hacer que estas políticas, servicios o programas, proyectos que se desarrollan, eh, sean aceptadas o tengan un consenso en la población, ¿no? Y que las comparta, las haga suyas. Y para eso podemos hacerlo informando, difundiendo valores, implementando modelos de comportamiento, pero también promoviendo otras relaciones de género más igualitarias, ¿no? Y también una cercanía con la población para que las haga propias. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo la comunicación puede darse tanto en una campaña amplia, larga, como es esta que está actualmente, que se llama Compunche Perú, que seguro ustedes la han visto, la han compartido también, pero también podría ser a través de las redes sociales, ¿no? Que emplean los sectores o los gobiernos locales o nacionales, o boletines de prensa, o eventos, ¿no? Grandes como una presentación que podrían verse. Entonces, podríamos decir, ¿no? Que si bien la comunicación institucional tiene este objetivo comunicar, ¿no es cierto? Generar consenso, cambiar modelos de comportamiento, también puede perpetuar la desigualdad y estereotipos de género, ¿no? Una rápida vista en Google Imágenes colocado este día de la obstetra, que es un efeméride que usualmente se emplea para saludar, ¿no? A este grupo de profesionales que ejercen esta labor. Y lo que vamos a ver es que las entidades públicas y también las privadas, pero hoy nos abocamos a las públicas, van a reforzar los estereotipos de género en el sentido, y los roles y mandatos, sentido que se asume que esa es una labor o una profesión que, si bien es cierto, es una profesión feminizada, no nos ofrece otras representaciones de la misma, ¿no? Por aquí vemos de repente sí la inclusión de uno u otro obstetra, pero la mayoría de las representaciones son de mujeres que realizan esta profesión, ¿no? Y los colores que también se emplean pues tienden a reforzar esta asociación a lo femenino, ¿no? Sin embargo, o más bien, asimismo, cuando yo he buscado el Día del Ingeniero, que también es otro efeméride donde se saluda a este grupo de profesionales, sí, también es una carrera masculina, ¿no? Mayormente masculina. Sin embargo, cada vez hay más mujeres, ¿no? Que ingresan a esta área pero la representación no cambia, ¿no? Permanece fija, por eso es que cuesta cambiarlo, ¿no? Enfoque de género se esfuerza por hacernos notar esto, analizarlo, no se lo olviden, explicar por qué sucede y también proponer mejoras, ¿no? Nuevas representaciones. Entonces aquí vemos, ¿no? También el esfuerzo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un esfuerzo de colocar también una mujer joven. Bueno, no sabemos si es joven, pero una mujer junto a un hombre para representar que no solamente hay ingenieros, ¿no? Lo mismo aquí en la última. Entonces, así como puede perpetuar, ¿no? La desigualdad y los estereotipos, también puede ser una herramienta para la igualdad de género. Entonces, aquí tenemos una campaña que se hizo antes de la pandemia, me parece justo antes de que empezara la pandemia, Servir sacó esta campaña de un Estado sin acoso, ¿no? Y nos involucra a todos, ¿no? Estaré todas y todos, nos dice. Y lo que buscaba era prevenir, ¿no? Y también, no solo prevenir, sino también que se reporten las situaciones de hostigamiento sexual laboral que se presentan en cualquier entorno laboral, ¿no? Y también están estas campañas más grandes que seguro ustedes las han visto, que son esas campañas que se hacen a razón del 25 de noviembre, que las lidera el Ministerio de la Mujer y lo replican el resto de las entidades públicas, así como de los gobiernos subnacionales, ¿no? Aquí hay un poco recuento de las últimas que se han hecho. A la diferencia, me parece que fue la del año pasado, la actual está haciendo también Es mi problema, y justo para la pandemia sacaron violencia disfrazada de amor, ¿no? Estas campañas, a diferencia de lo que usualmente podemos ver desde la comunicación que hacen las entidades públicas, sí está pensada desde el enfoque de género, ha considerado muchas de las orientaciones que a continuación les voy a presentar, pero antes quería decirles qué cosa es lo que implica la comunicación desde un enfoque de género. Lo que nos va a hacer es ayudar a analizar ese orden, esos roles, esas relaciones que existen, ¿no? En la sociedad para comprender cómo operan las desigualdades
también va a ser un modo en que los medios o las instituciones públicas, que también son, ¿no?, medios de comunicación, ¿no?, o agentes generalizadores, van a crear y reproducir, o si es que combaten estos estereotipos de género. También el enfoque de género en la comunicación institucional, cuando lo adquirimos, nos va a ayudar a tener ese pensamiento crítico que nos permite cuestionar cómo hemos construido nuestras imágenes narrativas, ¿no?, nuestros relatos, y cómo podemos también producir nuevas, ¿no?, nuevas representaciones. También nos va a ayudar a mostrar a las mujeres en su diversidad, ¿no? Porque lo que tenemos usualmente, pues, es un único, o se asume que las mujeres somos únicas, ¿no? Todas somos iguales, al igual que los hombres, ¿no? Que somos diversos, tenemos diferentes edades, ¿no? Diferentes cuerpos también, y somos de distintas colores de piel. Entonces, lo que vemos usualmente son siempre las mismas mujeres, los mismos hombres los que salen, ¿no? Nos ayudará también a producir mensajes materiales, ¿no?, que transformen esos imaginarios, ¿no? Y finalmente nos va a contribuir, ¿no?, como servidores y servidoras públicas a lograr el bienestar de la población en igualdad y sin discriminación. Entonces, ese es un poco el resumen de qué es lo que implica, y ahora vamos a ver cómo se operativiza. Primero decirles que no hay una receta única, pero sí existe un consenso y se debe trabajar tanto en el lenguaje simbólico, en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito, así como en el lenguaje audiovisual. Perdón. Un momentito. A nivel del lenguaje simbólico están todas las representaciones y roles de género. Hay que preguntarnos si estas estereotipan o visibilizan más bien esas diferencias o estas nuevas representaciones. En el lenguaje oral lo que tenemos que preguntarnos es si incluye o discrimina, si estamos usando un lenguaje inclusivo en la redacción. Y en el lenguaje audiovisual lo que tendremos que también observar es qué estilos, qué recursos audiovisuales estamos usando para no perpetuar estos estereotipos o desigualdades que existen. Además, como recomendaciones es que debemos saber qué tipo de comunicación, qué objetivos nos hemos planteado, cuál es el contexto en el que vamos a compartir esta información y el público al cual nos vamos a dirigir, ¿no? Así como decimos que hay una diversidad de mujeres que tienen también necesidades diversas, los mismos públicos también no podemos hablar de un público en general, la ciudadanía, no así de grandes, sino más bien hay que ser específicos, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿No? Además, tenemos que procurar que ese mensaje sea claro, fluido y conciso para que se comprenda, ¿no?, finalmente por estos públicos. Y lo otro, que también es otra recomendación, es de que hay que combinar diferentes estrategias, ¿no? No solamente podemos quedarnos con nuestro post en Facebook o en Twitter o nuestro video en TikTok. Hay que ver qué otras cosas, qué otras estrategias más nos pueden ayudar para lograr finalmente crear ese consenso y transformar, ¿no?, comportamientos o informar, ¿no? No solamente es quedarnos en lo que usualmente funciona, en lo que estamos acostumbrados a hacer. Quienes producen la comunicación tienen un rol determinante, ¿no? Ustedes ahorita están a cargo de los observatorios, están produciendo contenido, están comunicando. Entonces, si bien de repente es una tarea en solitario, o más bien pertenece a un equipo, ¿no?, en que se trabajan coordinadamente, el esfuerzo por incorporar género en las comunicaciones públicas es un ejercicio individual, pero también grupal y de la propia organización, o en todo caso del propio Estado. Esta capacitación es un ejemplo de ello, por ejemplo, ¿no? No, seguro no van a encontrar una oferta educativa con estas características. Es un curso específico para ustedes, porque entendemos que esas son las necesidades que requieren para poder cumplir adecuadamente con el rol o las funciones que han asumido al estar a cargo del observatorio, ¿no? Entonces, estos tres elementos tienen que conjugarse para poder construir esta comunicación con enfoque de género.
Y en específico, para el caso de quien lidera, el DIR como el jefe del área, es que él o ella tienen que asegurar, ¿no? Que se tenga este enfoque de género. Muy bien. Como estrategias producidas desde el Estado a través de ese marco normativo y esos instrumentos que los vamos a compartir en las redes, en la aula virtual, tenemos que existen ciertas orientaciones, ¿no? Cuando empleamos los colores, vamos a asegurarnos que estos colores e imágenes que estas tengan, ¿no? La diversidad, ¿no? Étnica que se tiene, el ciclo de vida de las personas. Además, tenemos que evitar o desafiar estos roles tradicionales de género, colocando, por ejemplo, a mujeres en profesiones masculinizadas, o no repetir, ¿no? Estos estereotipos que usualmente suceden, como por ejemplo en el Día de la Madre, ¿no? También usamos muchos colores rosados como si fuese este el único color que represente a las mujeres, cuando podríamos usar cualquier color, eh, porque los colores no tienen género, ¿no? En cuanto al lenguaje inclusivo, lo que busca es visibilizar la presencia de mujeres y hombres al escribir y hablar y representar, y también acabar con las prácticas discriminatorias sexistas que existen en el momento de redactar. Para eso tenemos 3 estrategias. La primera es visibilizar ambos géneros, neutralizar el género, identificar a cada persona, y en estos ejemplos observamos cómo a veces no se menciona a las niñas, y también no se coloca a niñas en las imágenes, ¿no? Y más bien en un tema como el trabajo doméstico sí hay un esfuerzo por colocar a ambas personas que ocupan de estas labores, pero también nombrarlas en el texto, ¿no? Lo mismo a veces podemos haber escrito o colocar una imagen que incluya hombres y mujeres, pero no, el texto se mantiene en masculino genérico, y la idea es colocar a todas y todos, ¿no? También nos pasa al revés, usamos mucho lenguaje inclusivo y colocamos una imagen de hombres. La tercera recomendación es el protagonismo y la paridad. Aquí lo que implica es una presencia igualitaria de hombres y mujeres en las fotos. Eso se consigue, los especialistas en fotografía, ¿no? En video, saben, tienen estrategias para hacer que las personas no se vean de distintos tamaños, a pesar de ser más pequeñas, ¿no? Acá tenemos uno donde vemos si hay una gran diferencia entre el personal del SAMU y otro entre el MINSA, ¿no? Donde se hay un esfuerzo por agruparlos. Esta recomendación que tiene directamente que ver con ustedes es la de datos segregados por sexo, ¿no? Generalmente se presentan homogéneos, ¿no? Cuando debería verse la necesidad de que sean específicos o que muestren ambos grupos, ¿no? También temas de interés para hombres y mujeres, ¿no? Usualmente usamos las redes para promocionar lo que se está haciendo desde el sector o desde el gobierno local, pero en verdad esos temas son importantes para las mujeres. En el caso de ustedes sí, el observatorio es una información específica, ¿no? Que la que tiene que cubrir. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los derechos para personas con discapacidad que tienen que exigir o pueden exigir a los taxistas frente a una información basada en un cómic. Y la última recomendación es no reproducir sexismo, ¿no? Usualmente incluimos una mujer o se incluye una mujer, ¿no? Para promocionar algo, o se sexualiza su cuerpo si es que sale en un pasacalle, en una actividad, ¿no? O también podemos revictimizar a las mujeres que han sufrido violencia, ¿no? Cuando queremos más bien dar un mensaje de prevención. Y en lo que respecta a las pautas para el tratamiento de noticias sobre casos de violencia a mujeres integrantes del grupo familiar, también ahí hay bastante normativa que involucra el tema de comunicaciones, y también se han elaborado herramientas que nos son útiles para los medios y para quienes trabajamos el tema de prevención de la violencia o al abordaje de esta. Y las recomendaciones en este caso son valorar siempre la información de los casos de violencia contra las mujeres en su real dimensión y contextualizar las noticias, ¿no? Y nombrar las cosas como son, ¿no? No son crímenes pasionales, no es un ataque de celos, sino más bien es feminicidio, es violencia física, económica, sexual o psicológica. Y es un problema que no le pasa a una mujer, sino que nos pasa a todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas. También se ve mucho que los medios reportan el hecho, pero no convocan a una especialista o un especialista que nos pueda hacer entender qué es lo que ha sucedido y que esto es además este problema de salud pública, ¿no? Y lo que se hace más bien es tomar la declaración de vecinos, amigos que podrían sesgar la información, ¿no? Y podrían aligerar, ¿no?, la carga que se tiene. También los medios lo que no hacen es
respetar la dignidad de los sobrevivientes, ¿no? De su dolor, de sus familiares, se busca la exclusiva, la declaración, se dramatiza el hecho, se pone un fondo musical, ¿no? Que nos hace generar toda una sensación así, ¿no? Que termina afectándonos a pesar de que no lo hayamos vivido, por la empatía que debemos tener presente siempre. Y se regodea, ¿no? En la narración del hecho, ¿no? Eso no hay que evitarlo, hay que descartar esas noticias, hay que buscar otras formas de comunicar más respetuosas con la víctima, ¿no? Lo mismo, ¿no? Se busca el testimonio del sobreviviente, como sea, no importa si es niña o niño, se da demasiada información, se puede ubicar hasta la persona, ¿no? Por los datos que dan, por el colegio si es que aparece afuera, o están grabando fuera de su casa, en su barrio. La quinta recomendación sería realizar el seguimiento de los casos que difunden. Muchas veces se comunica lo que sucedió, qué pasó, pero luego no sabemos en qué terminó, si esta persona obtuvo justicia, ¿no? O se sancionó al agresor. Eso es lo que firmemente lanza es este mensaje de impunidad, ¿no? Y que está permitido, no se hace nada, no se sanciona. Hay que difundir también historias de mujeres que han sobrevivido, superado la violencia, teniendo siempre su permiso, ¿no? Y lo que nos ayuda también eh, a mostrar cómo hay oportunidades que se pueden dar a estas mujeres, tanto desde el Estado y no solamente como ellas que se autosalven, ¿no? También hay que facilitar información útil, ¿no? Que acompañe esas noticias para que las personas sepan a dónde recurrir si pasan por una situación o alguien que es cercano a ellos lo vive y se puede derivar esos casos o se puede dar un acompañamiento. Además que extiende, ¿no? El radio de acción de las plataformas o de los servicios públicos. En cuanto a la auditoría de comunicación, aquí hicimos un trabajo práctico en la sesión. Aquí hay un poco de ellos. Lo que yo buscaba era que ustedes revisen lo que se ha producido desde los observatorios y podemos ver qué mejoras se podrían hacer, ¿no? Aquí tenemos prácticamente es lo que encontré. En la mayoría de ustedes trabajan esas cosas, sacan cifras, hay noticias, ¿no? Hay incluso hasta un chatbot, hay los pronunciamientos de la instancia y las infografías. Yo les invito, sobre la base de lo que hemos visto, a revisar cómo se podrían mejorar, ¿no? Estos productos comunicacionales, ¿no? Cuán más ágiles se pueden hacer, si de verdad estoy cumpliendo con las necesidades de mis públicos objetivos, cómo puedo incluir estas representaciones diversas, ¿no? ¿Cómo puedo incorporar el lenguaje inclusivo en la redacción? ¿Cómo puedo escoger, ¿no? Noticias que de verdad respeten estas orientaciones que les hemos compartido? Y eso es un ejercicio que amerita tiempo, esfuerzo, sí, pero creo que la satisfacción es más grande porque sabemos que lo que como servidores y servidores públicos estamos ofreciendo, pues vamos a contribuir, ¿no? a esta política pública que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Y el observatorio tiene que contribuir para ello, porque no se olviden que también el observatorio es generador de evidencia, ¿no? Que permite hacer políticas acorde a las necesidades de las mujeres y hombres en general de la infancia. Entonces yo les quiero dejar solamente con estos 3 últimos comentarios o beneficios, ¿no? Que hace el enfoque de género. Nos ayuda a reconocer nuestros estereotipos, también cómo nos relacionamos con otros hombres y mujeres, comprender las características que nos definen, evitar suposiciones y generalizaciones, ¿no? A nivel profesional nos dota de herramientas que nos van a permitir tener un mejor perfil laboral, ¿no? Un valor agregado. Vamos a contribuir a combatir o prevenir la violencia y contribuir a la igualdad. Y como servidores públicos, no se olviden que nos debemos a la ciudadanía, por tanto, tenemos que mostrar los resultados de nuestra gestión, cómo se diferencian, cómo tienen las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres. También nos afinará nuestras estrategias y atenderá la diversidad de los públicos. Con eso yo quiero terminar esta exposición. Les agradezco por su tiempo y espero que todo lo que hayan aprendido en esta sesión les sea muy útil y lo puedan aplicar finalmente a su trabajo. Muchas gracias.